Bueno, buenas tardes a todos. Como bien señalaba al inicio, eh, vamos a, a empezar a trabajar hoy el módulo número 3. Este módulo, como le señalaba a sus compañeros que han tenido también, lo hemos hecho ya, operación de sistemas de fertirriego, y un módulo especial en términos de las complejidades que pueda tener, ¿ya? La propuesta es dejar algunos criterios, ¿ya? Igual como lo hicimos en el segundo módulo. Algunos criterios que ustedes puedan tomar de acuerdo a las realidades de suelo, de agua, de clima. Sin embargo, en la presentación les voy a mostrar también algunas tablas, rangos. Por lo menos hubo una alumna, me contaba que estaba trabajando con Fertirriego y fue con un método más de aproximación, un poco como si se al ojo. Entonces yo les voy a pasar una tabla que son promedios, por favor tómenlo como lo que es, un promedio, y si ustedes quieren ir acercándose a esto, pueden tal vez con la tabla. Les voy a mostrar inclusive una fórmula, cómo poder hacer el cálculo más finito, pero la recomendación siempre es que estén apoyados con sus técnicos de terreno, ¿ya? Usuario de INDAP, lo va a ver alguien que tenga su técnico de terreno que les pueda ayudar. Uno, por la forma de hacer los cálculos, y dos, por un tema también que pasa por seguridad. Les voy a mostrar también que en este caso se puede ocupar hasta ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico es muy corrosivo, es peligroso, y hay que tener manejo bien específico con ello. O, dependiendo del agua, que hay que bajar el pH, ¿ya? Hay que acidificarlo, y eso también se hace con algunos tipos de ácido. Lo vamos a ver. Entonces, aclarando eso, primero vamos a tener criterios, como le digo. Dos, les voy a dar algunos rangos. Y tercero, que como interesante aquí, y yo le había prometido, les voy a presentar algunos cultivos, de acuerdo a su desarrollo, cuántos más o menos lo que se ocupa, para que ustedes vayan viendo y vayan también entendiendo cuál es el proceso, ¿ya? Dicho eso, entonces, partimos la presentación. Otra cosa más, les voy a decir al tiro, más de alguno de ustedes tal vez quiera información. Les voy a presentar cosas que no están tan bien en la presentación en su sala de clase. Entonces, ahora si revisan el chat, está mi correo, anótenlo. Si alguien quiere las presentaciones de hoy, me dice y yo se las mando. Tal vez no se las mando hoy día, pero de aquí al fin de semana se las voy a mandar. A otro grupo se las he mandado. Me las piden, me dicen, profe, yo soy del curso de, de operación y mantención de equipo de riego y fertirriego y quiero estos datos. Yo se los voy a mandar sin ningún problema, ¿ya? Ahí está mi correo para que lo revisen en el chat, asanchez144@gmail.com. Así que ni un problema en recibir su consulta y compartir la información que yo tenga. Entonces, cuando hablamos nosotros de fertirriego, y bajo toda esta problemática que les digo yo, ya creo que le ha ido quedando claro también que esto no es receta, en definitiva. Y tiene muchas variables. Y entre las variables justamente está suelo, agua, clima, en este caso, cuánto consume la planta, qué tan grande está la planta. Entonces también cuando nosotros vemos, tenemos, esto está en su archivo, tenemos algunos elementos. ¿Y cómo logramos determinar nosotros qué elementos son importantes para el desarrollo de una planta? Y tenemos algunos elementos que son minerales. Déjenme ver si puedo pinchar acá. Ahí. Tenemos, cuando vemos suelo, una composición que son suelos minerales en una parte, y ahí tenemos todos los tipos de elementos, y un compuesto en el suelo que son orgánicos, y eso lo da la materia orgánica, ¿ya? Eso es lo que hablamos la sesión anterior, que le da vida al suelo. ¿Qué está diciendo que le da vida al suelo? Que tiene cargas positivas y negativas. ¿Qué le da vida a eso? Las arcillas, que son elementos minerales, y la materia orgánica. La materia orgánica también tiene carga. Con eso, el suelo va a captar los elementos, ¿ya? De los que requiera más o requiera menos, nos da la condición
de poder clasificar. Partamos con los elementos que estamos viendo acá, que son, a ver, ahí, ya, que son los elementos, a ver, sí, ahí corre. Déjenme, ahí, que son los elementos que nosotros tenemos principalmente. Nitrógeno, cuando hay falta de nitrógeno, ustedes yo creo que lo saben eso. Hay poco desarrollo vegetativo, crece poco la planta, y cuando hay mucho, en el campo le dicen se fue en vicio. Si un frutal, vamos a tener crecimiento de rama en forma vertical, hacia arriba. Los chupones, verde, verde muy oscuro, brilloso, pero productividad nada, cero. Se va en puro vicio. Entonces, ¿qué va a hacer? También va a aumentar la susceptibilidad a enfermedades. ¿Por qué? Porque tienen mucha cantidad de nitrógeno. Son órganos y estructuras que son ricas en nitrógeno, son blandas, le gustan a los bichos. Es decir, vamos a tener botritis, oidio y otros más. Va a madurar más lento la planta. ¿Por qué? Porque va a estar asociado a un periodo vegetativo de juventud. Entonces la planta va a mantenerse ahí, puro creciendo nomás, y nada de producción, nada de flores, nada de cuaja, nada de eso. Mucho vigor. Y también, como está mucha actividad en la planta, consume agua. Cuando hablamos de fósforo, vamos a tener un lento crecimiento inicial y disminuye la fructificación. Cuando hay en exceso, va a afectar la disponibilidad. ¿De qué? De zinc en el suelo y en la planta. Se inmoviliza. Potasio va a afectar la regulación del estado hídrico de la planta. ¿Qué quiere decir eso? Que se puedan deshidratar. Va a disminuir el tamaño de los frutos y también va a estar susceptible a enfermedades. ¿Ya? Y el exceso va a haber una deficiencia de magnesio. Ahora, si nosotros viéramos una plantita en general y la pudiésemos dibujar acá, vamos a tener divisiones. Acá podemos tener una flor y podemos tener hoja. Acá, en las raíces, ¿qué es lo que principalmente actúa? Fósforo y calcio. En las hojas vamos a tener nitrógeno, magnesio, hierro y manganeso. En floración, acá, vamos a tener fósforo, boro y zinc. Y cuando tenemos fruta, potasio, calcio y magnesio. ¿Ya? Generalmente es la estructura y los elementos que necesitamos. Cuando vemos eso, sobre todo en un frutal, y nosotros también lo vimos en la clase anterior, o la sesión anterior, tenemos nuestro arbolito, el sol está a las 12 del día, se dice, en la parte arriba, justo, los rayos del sol, y van a proyectar sombra. Y me da la proyección más o menos de raíces que debe tener mi árbol. Y la densidad radicular, aquí le estoy mostrando algunos cultivos, densidad radicular, centímetros por centímetros cúbicos. La que tiene mayor en esta tabla es vallica, una pradera. La que tiene menos es la cebolla. ¿Por qué es importante saber eso? Porque ustedes saben también que en las raíces tenemos estructuras primarias, secundarias. Las que son más viejas en estructura van a ser de un color más café o lignificada y esas no absorben. No así las secundarias terciarias. ¿Qué es lo que esperé yo? Encontrar raicillas. ¿De qué color? Un color blanco, color crema. Esas son las raíces activas del punto de vista de crecimiento y del punto de vista de la absorción. Y eso es lo que revisa uno cuando compra planta en un vivero y el PAM, con donde viene, uno abre la bolsa y revisa las raíces, cómo vienen, la calidad de las raíces. Tenemos también que pueden afectar el crecimiento de las raíces, que por donde come la planta, nematodo, pérdida de estructura. ¿Se acuerdan que cuando vimos suelo, la estructura, por falta de materia orgánica, se va a producir compactación, vamos a tener falta de aireación? ¿Qué quiere decir eso? De oxígeno. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor cantidad de microporos. Y como vimos en la sesión anterior, microporo está asociada a retención de agua y no de oxígeno. Menor retención de humedad. Fósforo. Todo eso puede afectar el crecimiento de raíces.
Ahora, como le decía yo, ¿cómo accede una raíz a la comida? Nuevamente una raíz. Tenemos el elemento. Ojo, el elemento siempre tiene que estar en cómo lo coma la planta. ¿Qué quiere decir eso? Con cargas. ¿Ya? Nitrógeno, calcio, chuta, calcio. Entonces tenemos elementos con cargas positivas y negativas. ¿Cómo come la planta esto? En un medio con humedad, el extracto de saturación. Por eso yo le decía que el análisis tiene que ser pedido en esos términos. Lo asemejamos a lo que es una planta. Cosa importante, uno, debiesen tener ustedes un análisis de suelo, debiesen tener ustedes un análisis foliar y debiesen tener ustedes un análisis del agua. Si tuviésemos estos tres análisis, podemos ajustar más la fertilización. ¿Ya? Entonces, es un contacto entre el suelo y la raíz. La difusión es por iones, como decía yo, positivo o negativo, en una concentración. O por flujo masa, nitrato y calcio. Cuando hablo de flujo masa, me estoy refiriendo a esto, van en una dirección y son muchos elementos. Y como estos hacen presión, hacen que igual pase. Para que se acuerden ustedes, es como si estuvieran en el metro, y están para el vagón, el metro, se abre la puerta del vagón y usted queda enfrente a la puerta. Y es un flujo masa. Yo no subo al vagón, me suben. Yo no me bajo del vagón, me bajan. Lo que pasa en Santiago. Eso es con flujo masa. Me empujan, ¿ya? Y eso hace que se vayan los elementos y los pueda absorber la planta. Y cuando hablamos de fertirrigación, estamos hablando de un sistema, una práctica que es relativamente nueva. Aprovechamos la infraestructura para regar y para colocar fertilizante. Tiene que ser soluble y podemos también ajustar algunas cosas. Ventaja: ahorro fertilizante, menos pérdida por lixiviación y por volatilización. Ejemplo, la urea. Mejor eficiencia en la utilización de los nutrientes. ¿Por qué? Por la planta. Porque se lo estamos dando en la raíz. O sea, la planta no tiene que esforzarse mucho, en la raíz. Mejor distribución de los nutrientes. Y podemos ajustar ahí la necesidad de acuerdo al estado de desarrollo. ¿Ya? Y si hubiese alguna deficiencia, lo podemos detectar rápido y ajustar rápido. Desventajas: que se puede tapar el sistema, los goteros. ¿Ya? ¿Por qué? Una mala disolución, precipitado. Que haya un aumento excesivo de la salinidad del agua de riego. Lo podemos salinizar. Y que debamos incluir nutrientes secundarios y micronutrientes después de haber aplicado cierto tiempo. Cuando fertilizamos con nitrógeno, lo vamos a ajustar, como les decía yo, según la demanda de la planta. Y aquí hay algo importante, lo vuelvo a repetir. ¿De qué depende eso? Rendimiento, edad y variedad. ¿Ya? Ustedes van a conocer sus plantas, ustedes las conocen, ustedes saben en qué estado hay que darle. Y según el aporte que pueda hacer el suelo. ¿Ya? O sea, tendríamos, ejemplo, para el nitrógeno, lo que necesita la planta, lo que da el suelo, y hablamos del aporte, y voy a colocar acá extracción. Aquí uno saca ese cálculo. Algunos valores, algunos rangos. Aplicar entre 60 y 160 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Estamos hablando de uva. Para suelos normales, textura media, 100 kilogramos de nitrógeno por hectárea. De preferencia, y esto puede ser para todo sistema de riego, nitrato de amonio, de potasio y urea. La dosificación depende del crecimiento de la planta y va a depender del tipo de suelo. Ejemplo, suelo arenoso, parcializamos diariamente su dosificación. Y si es de textura arcillosa, puedo aplicar 2 veces por semana. Con fósforo, podemos ocupar ácido fosfórico, fosfato monoamónico y diamónico. ¿Cuándo? Principio e inicio de crecimiento, septiembre.
y después la floración. ¿Cuánto debiésemos aplicar? 40 kilogramos por hectárea anualmente. Como dosis de mantención. Ojo, dosis de mantención es una dosis mínima requerida que para que la planta pueda vivir. ¿Ya? Es como los que tienen animales, lo mismo. Uno cuando hace una ración de alimento para una vaca, para un ternero, tiene que considerar lo que el animal necesita para consumir, para vivir. Y después de arriba, y sobre eso yo le agrego más elementos, más comida, para que acumule, ¿ya? Para la leche o para la carne. Acá es la misma lógica. Con potasio, tenemos una fuente recomendada, que está azul, o nitrato de potasio. Aplicamos de floración en dosis moderadas y dosis desde valla 4 milímetros. Ojo, estamos hablando de bolas, dije. Hasta pinta. Dosis de potasio, un 15% más en la relación de nitrógeno aplicado. ¿Ya? Y después entramos a hablar de los micronutrientes. Tenemos hierro, zinc, cobre, manganeso. Pueden no estar disponibles para la planta, por eso les digo, depende del suelo. Y para liberarlo, debemos acidular. ¿Qué quiere decir eso? Colocar en una condición un poco más ácida, ¿ya? El agua de riego. ¿A qué pH? 6, 6,5. El pH neutro 0. Entonces, con 40 centímetros cúbicos de ácido fosfórico por metro cúbico de agua de riego. ¿Podemos acidificar de otra forma? Sí, aplicando azufre. 1 o 2 kilogramos por árbol. ¿Ya? Si el pH del suelo es mayor a 8, aplicamos micronutrientes quelatados. Problema, son caros. ¿Ya? Otra opción es aplicar nutrientes como sal de sulfato, hierro, zinc, cobre, manganeso. Son baratos, pero va a haber poca eficiencia. Cuando nosotros queremos fertirrigar, tenemos dos formas. Uno es cuantitativo. ¿Qué quiere decir eso? El fertilizante que vamos a mezclar con el agua, lo metemos en un tanque fertilizador, o sea, tenemos un tanque acá, y vamos a echar una cantidad de fertilizante con agua, y podemos agregar un resto, luego les voy a mostrar la fórmula para eso, y tenemos el tanque que se tiene que estar revolviendo. Y después eso yo lo inyecto, como les mostraba, y lo vamos a volver a ver hoy día, lo puedo inyectar a través de un sistema Venturi. Y aquí el sistema va a chupar. Va a chupar el fertilizante que está diluido y lo va a llevar ahí. ¿Ya? Barato, fácil de operar, bajo costo de mantención. Problema con algunos tipos de suelo. Franco a suelos pesados, mayor a 30 equivalentes por 100 gramos. ¿Ya? Lo ocupamos ahí. Se produce una turbulencia acá del agua que tiene que ir con la disolución. Y tenemos acá, podemos tener algunos problemas de disolución principalmente. El otro método es el proporcional. Entonces, ¿qué quiere decir proporcional? Yo trato de mantener en forma constante en el riego, en el goteo, una cantidad constante de fertilizante. ¿Ya? Y para eso yo ocupo una bomba. Una bomba especial para esto o un fertilizador. ¿Ya? Y le voy inyectando al sistema. Para suelo liviano, como caja de río, puede servir. No va a requerir una fertilización base. ¿Por qué? Porque vamos a estar agregando fertilizante continuamente. Y aquí tenemos un resumen. El método de fertilización, cuantitativo o proporcional para el tipo de suelo. Fíjense, cuantitativo me sirve para arcilloso, franco y franco. Proporcional para los que son más cercanos a la arena. ¿Ya? Este método cuantitativo me sirve para nitrógeno, fósforo y potasio. Y el proporcional me sirve para todos los nutrientes, o sea, para los macro, los micronutrientes. Veamos ahora algo que ya vimos en la clase pasada. Está asociado a la frecuencia de riego, al tiempo, ¿no es cierto? Fíjense, tipo de suelo, frecuencia, riego y fertilización. Vámonos al arcilloso, revisemos ese. Me dice que el riego tiene que ser diario y la fertilización 2 veces por semana. ¿Por qué creen ustedes que puede ser así?
si lo comparamos con un ripio, un tipo como de arena. ¿Por qué tendría que ser la fertilización 2 veces por semana y un riego diario? Y aquí, como les digo, ya no cae en la receta. Ahí tienen que tener usted ojo con su suelo. Si ustedes hicieron un análisis del suelo y les sale que el suelo es más arcilloso, ustedes ya saben que el bulbo, lo vimos en un dibujito, va a ser así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a tener más microporos y el agua para recorrer tiene que dar muchas vueltas. ¿Qué quiere decir eso? Que a poca profundidad de suelo voy a tener agua, ¿ya? Y por eso estoy regando de forma diaria. Fíjense, no riego diaria mañana y tarde, una sola vez al día. Y fertilizo 2 veces por semana, porque recuerden que el fertilizante va a estar acá. ¿Y por qué 2 veces por semana? Recuerden que el fertilizante tiene carga, positiva o negativa. Si el suelo es arcilloso, la arcilla también tiene cargas positivas o negativas. Entonces tengo más seguridad de que el fertilizante quede atrapado acá. ¿Ya? Y la forma de entregarlo inclusive tal vez puede ser lenta, va a depender del producto, pero va a estar asociado a eso. Algunas normas prácticas, yo debiese fertilizar hortaliza en cada riego. O sea, ves que riego, aplico fertilizante en hortaliza. Y en frutales puede ser espaciado. ¿Ya? Y aquí viene una de las cosas que hablábamos con uno de sus compañeros, el fertilización diaria requiere mucha mano de obra. Fíjense, y si el agua es fría, puede afectar el crecimiento radicular. Entonces, es importante saber características del agua, calidad y en la tecnificación, la mano de obra. Puedo ser más eficiente. Va a vender, lo vamos a ver después, pero es más caro. La concentración de la solución madre no puede exceder los 700 partes por millón. Va entre 200 a 400. Aquí yo le estoy dando un rango. 200 a 400. O sea, 0,2, 0,4 litros por metro cúbico. ¿Ya? La primera fase de cada riego y sobre todo la última debe realizarse con agua, sin fertilizante. Aquí hay una norma que se llama los 5 dedos, igual que una mano. 1, 2, 3, 4, 5. Primer tiempo de riego, o sea, el tiempo de riego, lo divido en 5 y el primer quinto, la primera parte de riego, la voy a ocupar en qué? En echar a correr el agua. Los otros 2 quintos o los otros 2 dedos de tiempo los voy a ocupar en qué? En fertilizar. Y los otros 2 que me quedan los voy a ocupar en qué? En seguir regando con pura agua. ¿Por qué? Para que no se mantenga el fertilizante en la cañería, no precipite, no tape los goteros. Es por eso. Y aquí entramos ya en la fase de una preparación, de una solución. Puede ser una solución madre. Tenemos una solución que está concentrada, de acuerdo a una solubilidad máxima que podemos lograr, y lo tenemos generalmente en un estanque, en el cabezal de riego. ¿Se acuerdan que yo les dije? Cabezal de riego, vamos a tener una bomba, vamos a tener manómetro de presión. ¿Qué más vamos a tener ahí en el cabezal? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué más había que tener? Los filtros, llaves de paso de la cañería. Eso era principalmente. Y la fertilización, ¿ya? En el cabezal de riego. Fíjense, puede presentar una alta conductividad eléctrica y un pH ácido, porque va a estar más concentrado. Ejemplo, que lo vamos a ver después. Si yo tomo una taza de té, le echo agua fría y le pongo azúcar, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Aparte que me reclamen, ¿qué va a pasar con eso?
Usted lo ha hecho, lo hacemos todos los días cuando toma usted café, no sé, o los que le echan azúcar todavía. Yo ya dejé de ocupar el azúcar. Vamos al otro extremo. El agua está caliente y le echo la cucharada de azúcar. ¿Qué pasa? Se disuelve al tiro. La temperatura me da la disolución. Pero si yo le sigo echando azúcar, le sigo echando azúcar, le sigo echando azúcar, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que no se va a disolver más la solución. El producto no se va a disolver más. Y yo voy a tener azúcar en granito ahí. Por eso depende de la concentración. ¿Ya? Y cuando hablamos de la solución nutritiva, vamos a tener una mezcla de la solución madre con el agua de riego. ¿Estamos? Cuando yo quiero ingresar al cabezal de riego, la disolución madre, tenemos tres criterios. Acá, tres criterios. Aquí hablamos de criterio igual. En forma proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ajustar el inyector en forma de porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener un caudal nominal, un caudal que pasa, máximo por la bomba, que va a ser el 100%, o la disolución correspondiente. Un ejemplo, para un 0,5% se inyectan 0,5 litros de disolución madre. ¿Y lo mezclamos en qué? En 100 litros de agua. Estoy pensando en porcentual. 100 litros de agua. La disolución madre aproximadamente se va a diluir 200 veces. Otro criterio, según el caudal de agua. Y tenemos que el inyector se gradúa en litros por hora. ¿Se acuerdan que cuando vimos el sistema de riego y yo le dije, fíjense en ese relojito, y decía litros por segundo creo que era, me marcaba un caudal, era un caudalímetro. Y es eso lo que lo ocupamos acá, litros por hora. En este caso, debe conocerse el caudal del agua de riego, el litros por hora que pasa por la tubería. Ejemplo, con un caudal de 200 litros de agua de riego, nos ajustamos al inyector a 10 litros por hora para diluir 200 veces la cantidad concentrada. Ya que tenemos un sistema más, según los parámetros pH y conductividad electro, este es más sofisticado. Necesitamos sensores y uno va haciendo el ajuste. La solución madre, lo bueno es una solubilización más rápida de los compuestos, esa es un poco la lógica. Ejemplo, la urea, nitrato de potasio y el sulfato de potasio. Entonces tenemos una solución madre en concentraciones. Aquí tenemos otro rango, entre 0,5 y 2%. Depende del fertilizante, ojo. Pero en este caso sería de 500 a 2000 cc por 100 litros de agua. ¿Ya? Lo que hay que aplicar. El ácido fosfórico es un aporte para las plantas, controla el pH, va a estar en la evaluación de la solución madre y también se ocupa para limpieza de las tuberías, que lo vamos a ver en la última unidad. Ahí. Tenemos más o menos ya relativamente claro lo que debiésemos nosotros abordar. Díganme, por favor, si pueden ver la presentación. Ahora debe saber una hojita que dice Fundamento de Fertilización. ¿La ven? ¿Alguien que me diga? Ya, la voy a cargar igual, porque no me ha dicho nadie si la han visto. Ahí la pueden ver. ¿Qué pasó? Sí, se ve. Sí, ya, gracias. Entonces tenemos que los fundamentos para poder fertirrigar. Dice la teoría que más o menos requerimos, más o menos, un 30% de la superficie cultivada para no provocar un estrés hídrico a los cultivos. Si está en la zona radicular, mejor. Si estamos aplicando fertilizante, mejor aún. ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes también tienen que haberlo visto en riego, hablamos de la cabeza de campo y el punto machete permanente. Tenemos el agua más mojada, como le digo. Siempre el fundamento es eso, tener agua húmeda, por eso regamos y por eso fertilizamos con agua.
y que esté localizado ¿dónde? En la zona de las raíces. Ya hablamos de las ventajas de la fertilización. Podemos ocupar suelos marginales, o sea, suelos que antes no cultivábamos. Esa es una gracia del fertirriego. Ahorro, trabajo y comodidad. No vamos a necesitar tanta gente y podemos regar en distintos horarios. No hay compactación del suelo y podemos ocupar algunos fertilizantes líquidos y gaseosos. La desventaja ya lo vimos, obturación, dosificación. Aquí tiene usted nuevamente un dibujo de un sistema de riego localizado. Lo que ven usted acá abajo es el cabezal. Ese es el cabezal, donde está todo el sistema que dije yo recién. El tanque de fertilización, el motor, los filtros y después ya siguen las laterales y los goteros. Los componentes, fuente de presión, la bomba, filtros, inyectores, sistema de control, las válvulas y distribución. ¿Ya? Eso ya lo manejamos. Cuando hablamos de nutrientes, hablamos de los macro y micronutrientes, como decía yo. Se llaman macronutrientes por lo que son los que más consumen la planta en cantidad, ¿ya? Para poder crecer y desarrollarse. Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, entre otros. Fíjese que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno los sacamos del aire. El resto lo sacamos del suelo. Y los micronutrientes, ejemplo, el cobre, el zinc, el boro, cobalto, silicio, son pequeñas cantidades que no necesitamos. ¿Ya? Y eso es lo que necesitamos nosotros y siempre hacemos un cálculo en kilogramos por hectárea. Pero cuando queremos saber cuánto fertilizante, tenemos que pensar en cuánto es lo que produce mi hectárea de lo que sea, cuánto es la cantidad de cosecha, como les digo, cuánto el nutriente que necesita para poder, para poder producir esa cantidad y cuánto es el aporte que me da el suelo. Vamos a ver una tabla de eso también. Acá tengo una tabla, como les decía, aquí ya tiene una tabla estándar. Fíjense, revisemos, a ver, revisamos el otro día, revisemos el tomate invernadero. 80 a 200 toneladas por hectárea. Eso es lo que produce. De nitrógeno va a necesitar 250 a 600 kilogramos por hectárea. Para fósforo y potasio están sus cantidades. Aquí ustedes ya tienen una tabla general. Ojo, una tabla guía. Es una tabla guía, es un promedio. Y cuando hablamos fertilizante a utilizar en fertirriego, importante, fíjense en esta tabla. Los que quieran se las puedo mandar. Esta tabla es importante para algunos cálculos. Solubilidad. Y ahí recuerdan lo que hablábamos recién. El tema de tener una taza con azúcar, con agua fría o agua caliente. O lo mismo pueden hablar inclusive con sal. Y hablamos de solubilidad. Gramos por litro. Temperatura y componente. Todos los fertilizantes se designan con 3 números. El primero es nitrógeno, el segundo es fósforo, el tercero es potasio. Si me salen en cero es porque no aporta ese nutriente. ¿Ya? Revisemos, ejemplo, la urea. La urea tiene un componente en base a nitrógeno, 46%. No hay problema con la temperatura del agua y su solubilidad es 1000. 1000 gramos por litro. ¿Ya? De los fertilizantes potásicos que ahí ustedes ven, ¿alguien me puede nombrar el que sea menos soluble? Vean la tabla. ¿Cuál es el menos soluble? ¿La vieron? ¿La descubrieron? ¿Cuál es el menos soluble ahí? Y que por lógica no ocuparía un sistema de riego. Porque es tan poco soluble que ya tendría problemas para disolverlo. Imagínense después para aplicarlo. El yeso me dice que es 3, o sea, casi insoluble de usted. Y con esa tabla de solubilidad, usted ya tiene un dato. Ahí tiene un dato duro, un dato objetivo de la solubilidad. ¿Ya? Sigamos revisando.
Hablamos de la pureza. Claro, profe, no puedo ocupar el fertilizante, no sé, por estándar. Sucede que el fertilizante, como le decía yo, reacciona con cargas positivas y negativas, pero es sensible con la humedad, sobre todo en medio ambiente. ¿Y qué sucede? Que lo tienen que recubrir. Lo recubren con una capa que lo hace menos inactivo para evitar que se moje, que se hidrate. Y ahí tenemos alguna arcilla, ¿ya? Una tierra de diatomea, los tapa. Si no tuviese eso, pasaría algo a lo que sucede cuando tenemos el cemento a la intemperie. No sé si han abierto un saco de cemento que ha pasado mucho tiempo, que es una como piedra, o cuando tenemos el café, también, mucha humedad en las zonas costeras pasa eso siempre, y termina una pelota dura, le sucede eso. Y por eso le ponen, cuando fabrican el fertilizante, que lo recubre, ¿ya? Ese es el concepto de la pureza. Y van a tener algunos una pureza dada. Hay unos que van a tener algunos elementos que son contaminantes más que nada. ¿Cuáles son los más ocupados? Veamos, nitrato de amonio. Tenemos distintos grados de pureza. Ojo, uno más puro, otro menos puro. Tiene 34% de nitrógeno. ¿Ya? Está libre de compuesto insoluble. O sea, 34% que se puede dar con nitrógeno y que va a ser soluble. Y el 50% de nitrógeno va a estar en forma nítrica. ¿Qué quiere decir eso? Con una carga, que es como se lo come la planta. O sea, se lo comería rápido. Y el resto en forma amoniacal. Sulfato de amonio, 21% de nitrógeno y 23% de azufre. Problema, acidifica el suelo. ¿Ocuparían ustedes un producto que acidifique el suelo en la zona sur? No, profesor. No, ¿no es cierto? Porque la zona sur los suelos son más ácidos en general que la zona norte. Entonces pondríamos suelos más ácidos. Pero fíjense, tenemos también con aguas, agua rica en sulfato, también produce problemas. ¿Ya? Y ahí tenemos criterios para empezar a escoger nuestro fertilizante. Nitrato de calcio tiene 15,5% de nitrógeno, de nitrógeno, ¿sí? Y lo ocupamos también por el aporte de calcio. ¿Ya? ¿Qué problema tenemos? Es muy caro. Nitrato de sodio, el salitre de sodio, bajo costo, pero tiene purezas insolubles. Entonces, tampoco se puede ocupar en suelo con pH mayores a 7,5. Nitrato de potasio, tiene nitrógeno y potasio. 15% de nitrógeno y 14 de potasio. No se disuelve completamente, deja impureza. Urea se va a comercializar en forma granulada, 46% de nitrógeno. Alta solubilidad y fácil de manejar. Entonces, uno de los más utilizados en fertirriego. ¿Qué sucede? La urea también baja la temperatura del agua cuando estamos diluyendo y mezclando. No va a salinizar el agua y va a ser bueno desde ese punto de vista. El ácido fosfórico, entre un 51 y un 54% de fósforo. El que tiene 51, que es de color verde, está dado por las impurezas. El que tiene 54 es de color blanco. La mezcla del agua con ácido fosfórico que produce calor. Ahí tenemos que tener cuidado. Está hablando de un ácido ya. Genera calor. ¿Ya? Tenemos problema que está limitado por el precio. Fosfato diamónico, concentración alta de nitrógeno y fósforo. Una relación alcalina, o sea, estamos hablando de que no es ácida. Podríamos aplicar en un suelo ácido, sí. Por lo tanto, es necesario adicionar también ácido nítrico para bajar un poquito el pH. ¿Cuánto? 0,9 litros de ácido por kilo de fosfato diamónico. Cloruro de potasio, bajo costo, muy popular para aplicar en Estados Unidos y Europa,
no se recomiendan suelos con alto contenido de cloruro. ¿Por qué? Porque, fíjense, cloruro de potasio y que el suelo tenga cloro, más problemas. Y puede afectar a algunos cultivos específicos, como los paltos y las frutillas, pimentones. Nitrato de potasio, de alto costo, pero hay un beneficio aquí que va a tener nitrógeno y potasio a la vez. Sulfato de potasio, donde el potasio y azufre no es popular. ¿Por qué? Porque tiene baja solubilidad. O sea, no estaría sirviendo. Ácido sulfúrico. Fíjense, ácido sulfúrico no es un fertilizante. Por eso tiene 0,00. No tiene nada, nitrógeno, fósforo ni potasio. Pero, bueno, de color transparente, no tiene olor, pero la gracia es que reduce el pH en el agua de riego. El problema es cuando uno se mezcla esto, genera y libera mucho calor. ¿Ya? Puede salpicar también. Entonces, que es muy complicado, por eso le decía yo que se asesoren de los técnicos, porque puede salpicar, se pueden quemar, tienen que tener ropa para protegerse usted también. Entonces, cuando yo preparo soluciones, tenemos que agregar agua al balde hasta la mitad más o menos y preparamos para adicionar el fertilizante. Revolvemos en forma vigorosa y volvemos a completar agua en el volumen necesario y seguimos agitando. Después, ¿dónde se va? Al sistema de riego. Y aquí hay algo de lo que habíamos conversado y que ustedes les voy a mostrar la tabla inclusive, de la compatibilidad de productos. A veces no es bueno mezclar dos productos en la misma solución porque van a reaccionar. ¿Ya? En general, no debemos mezclar fertilizantes con alto contenido de calcio, con ácido fosfórico. Se puede formar fosfato, una sal. Tampoco ácido, ni nítrico, ni sulfúrico, fosfórico, con hipoclorito de sodio. ¿Por qué? Porque desprende gases. ¿Ya? Profe, necesito saber el valor. Aquí está la tabla. Preparación de la solución. Fíjense, tenemos un valor que va a estar dado en litros. La cantidad mínima de volumen de agua requerido para solubilizar una cantidad de fertilizante. Eso es. La parte de arriba es para calcular. Ahí salió, ahí. Voy a marcar. La parte de arriba, eso es la cantidad de fertilizante a disolver en kilos. Esto es la solubilidad del producto. ¿Dónde lo busco? En la tabla 9, la que les mostré recién. Y multiplico por 1200. Este valor es una constante que es para transformar. Y con eso puedo sacar un cálculo. Y ya tengo la cantidad de agua o el volumen mínimo para disolver cierta cantidad de fertilizante. Podemos inyectar con estanque hermético presurizado, chupador de la bomba, o sea, a través de una misma bomba se chupa, con bombas auxiliares y con el Venturi. Estanque presurizado, hermético, es como una olla a presión. Problema que, ahí está, problema es que dependiendo de la solubilidad del producto, es lo que se disuelva y del flujo de agua. O sea, no es homogéneo y se dejó de ocupar. Lo bueno es que no tiene componentes móviles, ¿ya? Pero la gran problemática es la que decía yo. Tenemos que tener un caudal constante, la temperatura del agua, o inyección a la succión de la bomba. Debiésemos tener una bomba de donde se chupe a través de una manguera la solución madre y pasa por la bomba, ¿ya? ¿Cuál es el problema que tenemos acá nosotros asociados? Que la bomba, aquí está, la bomba se va a desgastar. Generalmente son bombas eh, metálicas, ¿ya? Y se va a ir corroyendo. Inyectores auxiliares, tenemos bombas paralelas que nos van a dar con ciertas presiones para poder sacar el producto. Bomba membrana, esto ya más específico, más requerimiento también, más costo. Aquí vemos el funcionamiento de una bomba, que es igual que cualquier motor. ¿Por qué? Porque hay una fase de aspiración, hay un cilindro,
y hace presión esto y hace que suba el agua. Lo mandamos con fuerza. Bomba centrífuga, del orden de 20 a 150 litros por minuto, pero de menor presión. Aquí tenemos la bomba centrífuga. Fíjense, cuerpo y rodete de acero inoxidable para evitar la corrosión. Entonces son muy caras. Y el tipo Venturi, que es que le decía yo, lo que sucede acá, lo que sucede es que el agua, el flujo va en esta dirección, y si tengo una abertura de esa forma, pero esta parte es más estrecho, ¿qué va a pasar ahí? El agua en ese pedazo va a entrar más rápido. Y ese efecto hace que chupe, y por eso se produce la succión, el efecto Venturi. Se produce la succión y aplicamos por ese método el fertilizante. Ahora, ¿cuánto hay? Depende del mercado y lo que haya. Les voy a mostrar una tabla para que se den cuenta de lo que hay. Esto es para Venturi. Desde el flujo inyector, la cantidad de 1,9 a 109,8 litros. Flujo de succión, litros por hora, 22,7 hasta 4.277,1. Y la relación de caudales. O sea, depende de lo que ustedes quieran. Tenemos el sistema para el Venturi. Los caudales. Las bombas auxiliares que sé yo, que pueden ir paralelo, en serie, para poder hacer la succión. ¿Qué tengo que controlar ahí? La presión de entrada, de salida, el caudal de succión y el que va pasando. ¿Ya? Podemos hacer un cálculo de inyectores. Cuando hacemos el cálculo de inyectores, ¿qué debemos saber? El área de riego, la superficie, la necesidad de agua del cultivo, el tiempo de riego, la necesidad del cultivo y los productos que van a utilizar. ¿Ya? Y con eso ustedes hacen el cálculo de la inyección. Y aquí está lo que les decía yo, la metodología, el método de los 5 dedos. Cada dedo es un quinto del tiempo de riego. Usted tiene el tiempo de riego calculado y le aplican un quinto, lo multiplican por eso. Y le va a dejar un quinto para el llenado y estabilizado el flujo, 2 quintos para la aplicación del fertilizante y 2 quintos para el lavado del sistema. Es una forma relativamente fácil para calcular en qué tiempo abro y en qué tiempo cierro la llave para que entre el fertilizante. Se pueden calcular, aquí hay otra fórmula de inyectores, pero eso va a estar dado en el programa y en el proyecto. Ahí tenemos ahora algunos costos, que eso creo que es interesante. Mientras más sencillo, es más barato, ¿ya? Hay un dicho que dice lo barato cuesta caro, hay que hacer mantención. Entonces va a depender del tamaño de la superficie. Por eso nuevamente no es esto no es algo estándar, una tabla. Depende de la asesoría que tengan ustedes. Depende de la superficie, el costo que yo quiera ir colocando en mi sistema de riego. Tan barato como inyectar la tubería por succión de bomba. ¿Y qué vamos a necesitar ahí? Collarines, válvulas, 30.000 pesos, más o menos. Hay que ajustarlo a los tiempos de hoy, 30.000 pesos es un valor referencial. Pero hay que estar haciendo una mantención de la bomba más seguido. ¿Por qué? Porque se va a dar corrosión adentro de la bomba. ¿Ya? Se va a ir desgastando. Tenemos el inyector de estanque presurizado, el que decía yo que no se ocupaba mucho tampoco. Tenemos que pasar por una bomba, le da más vida útil a la bomba, entonces tenemos baja eficiencia. El costo de esto de 30 a 50.000 pesos. Podemos sumar acá el Venturi, y cuando hablamos de bombas auxiliares, porque estamos sumando nuevas bombas, y hay que ser más riguroso en el sistema, estamos hablando de 100.000 a 300.000 pesos. Y cuando estamos pensando, hoy se llama automatizado, más yo digo, oye, tengo lucas y puedo aplicar, o se justifica, como hablamos la primera reunión que para mi hortaliza se justifica gastar más lucas,
Entonces puedo llegar hasta 5 millones. Pero que tengo un computador, válvula eléctrica, sensor de pH, de presión de caudal. O sea, estaría necesitando con suerte una persona. Bueno, y las normas de seguridad que lo hablamos, que tiene que ver con las vestimentas que nos vayamos a colocar. Acá, díganme si lo ven, por favor. ¿Ven bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven o no? ¿Logran ver? ¿Aló? ¿Ven ahí o no? ¿Alguien que me diga si están viendo? Sí, se ve perfecto. Vale, gracias. Muchas gracias. Fíjense, estado fenológico, para que se acuerden de la palabra. Arándano. ¿En dónde? Décima región. Cultivo, arándano. Fase fenológica, o sea, fase de desarrollo. Lleva hinchada, primera flor, cuaja, fruto verde, fruto azul rosado, cosecha, formación de yema floral y dormancia. Duración en días, para la décima región, 15 días, 25 días, 20 días, hasta los días que dura la etapa. ¿En qué fecha? Depende de donde estemos ubicados. Fertilizo y riego, primera etapa, no, y la última tampoco, pero toda esta etapa intermedia tengo que regar. ¿Ya? Regaré y aplicaré la misma cantidad. Generalmente uno cuando fertiliza con fertilización estándar, digamos la tradicional, uno también dosifica, ¿no es cierto? La cantidad, que un cálculo que vamos a ver también. Vamos a hacer un cálculo para la papa ahí con el tema del nitrógeno. Uno hace el cálculo y no echa todo el fertilizante al tiro, una cantidad, un porcentaje. Fíjense que tenemos de la etapa fenológica, o sea, del desarrollo de frutales de hoja caduca que pierden la hoja. Y cómo van acumulando nutrientes. Si la planta está en un periodo que no tiene follaje, empieza a crecer y empieza a subir la acumulación de nutrientes. ¿Hasta dónde? Hasta que llega un periodo de cosecha principalmente y después decae esto. Post cosecha está sin fruta el árbol y va a entrar a dormancia. Estamos hablando de una planta, un árbol de hoja caduca. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, la etapa de desarrollo de sus plantitas. Veamos una papa. La papa, lo mismo. ¿Se fijan? Aquí está el periodo de desarrollo. Mientras se va desarrollando la papa, va acumulando nutrientes. El periodo productivo es donde acumula mayor cantidad de nitrógeno. Y después de eso, decae. Entonces, no vale la pena que yo eche una mayor cantidad de nitrógeno ni aquí o nitrógeno acá. Lo adecuo a la etapa de desarrollo. Y ese ajuste lo tengo que ir viendo de acuerdo al periodo de desarrollo que tengo. Cuando hacemos nutrición vegetal, estamos hablando de la etapa de desarrollo. ¿Ya? Entonces tenemos la cantidad de los tipos, cómo distribuimos nutrientes. Y la fenología es el desarrollo de la planta, la etapa de vida. Nuevamente, tenemos los elementos, como le decía yo, esenciales, carbono, hidrógeno, oxígeno, son macroelementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, los sacan de la atmósfera. Nitrógeno, fósforo, potasio, son los primarios, y tenemos los micronutrientes. ¿Ya? ¿Cuánto tengo que aplicar acá? Hay una ley que se llama la ley del mínimo. Cuando una cantidad mínima de elementos empieza a afectar el desarrollo de la planta, ejemplo, clorosis, me dice que tengo que aplicar esa cantidad de elementos, empezar a aplicarla. Limitante. Y es como si tuviésemos dibujado un barril, y en ese barril me marca, fíjense, están todos los elementos para un desarrollo normal, pero cuando yo llego al límite aquí, ¿cuál va a ser el limitante? El nitrógeno. Y de aquí para arriba, la planta no va a seguir creciendo mientras yo no agregue nitrógeno. ¿Ya?
Para este caso es el potasio. ¿Se fijan? Hay un elemento que va a marcar si va a haber o no desarrollo. Y va a llamarse limitante. Y si yo se lo doy, la planta sigue creciendo. El nitrógeno en el suelo se mueve, tiene mucha movilidad. Y en la planta igual. Por eso es importante cuando fertilizan con nitrógeno aplicar la cantidad adecuada. Porque si no, va a lixiviar, se mueve muy rápido en el suelo. Se lo lleva al agua. Y termino contaminando napas freáticas. Y tengo contaminación por nitrógeno. El fósforo tiene una movilidad media en el suelo y en la planta también se mueve en forma rápida. Potasio tiene una movilidad media a alta y en la planta se mueve en forma rápida. ¿Bien? Eso es cómo se mueve el elemento. Como yo le decía, los elementos que va a consumir la planta no no es el nitrato de potasio así, sino que le echo agua, se disuelve y va a tener una carga positiva y una carga negativa. Esas son las formas como la planta se lo come. Yo le expliqué el por qué, porque hay cargas, ¿no es cierto? Entonces la solubilidad de este fertilizante va a tener que ver con el origen de cómo lo hayan generado la industria. Entonces van a haber unos que son solubles, ejemplo, Ultrasol, Desokimich. Van a haber algunos que son líquidos, ¿ya? Y los líquidos pueden ser ácidos en suspensión, pero la gracia es que ya vienen más diluidos. La solubilidad, que ya lo dijimos, en la tabla 9 me muestra cuánto se puede diluir el fertilizante, el grado fertilizante. Y aquí les quiero mostrar que ustedes también me preguntaron y les dije que les iba a mostrar la tabla, y aquí está la tabla, es de ustedes. Vamos a analizar un caso y la compatibilidad química de mezcla de fertilizantes en seco y estanque. Revisemos para un caso, para que aprendan a ocupar la tablita esta. Vamos a revisar, ejemplo, nitrato de potasio. El nitrato de potasio, ¿cómo reacciona con fosfato monopotásico? Me dice C. Mezcla 100% compatible en seco y en estanque. No tendría problema. Nitrato de potasio. Es compatible con S, con el fosfato diamónico, fosfato monoamónico, con el sulfato de amonio, con la urea, me dice que es L. Voy a la tabla y busco acá que es la L. La L me dice que mezcla de compatibilidad limitada. No es no son tan amigos en seco. Usar cantidad limitada. O sea, no es muy buena hacer esa mezcla con ese producto. ¿Se fijan? Entre uno y otro. Esta tabla está disponible. El que la quiere me la pide. Estamos con sulfato, si mal no recuerdo. Me dice que es compatible y incompatible. Aquí el nitrato de potasio va a ser incompatible con el amoníaco y aquí me dice C, compatible. ¿Se fijan? Entro por el lado y voy viendo con qué es compatible o con qué es incompatible. Hasta tengo el agua. Y el agua me dice que genera calor. El agua con ácido sulfúrico genera calor. Fíjense, con todos los ácidos va generando calor. Porque en la reacción sucede eso. Soluble, ultrasol. Y pasa, el agua es soluble con todo, porque es un diluyente universal. Pero acá tenemos que con el amoníaco anhidro va a generar calor. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes qué lo van a hacer? Ya van seleccionado el producto, hicieron el cálculo de las mezclas y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a mezclar este producto con esto. Entonces, ustedes buscan, po. Ejemplo, nitrato de amonio, ¿con qué lo puedo mezclar? Y empiezan a buscar ustedes, ¿con qué lo mezclan? ¿Ya? ¿Qué criterio hemos tenido hasta ahora? Los criterios que hemos tenido es característica del fertilizante, solubilidad del fertilizante, cómo hacer la mezcla. Y ahora estamos pescando dos tipos de fertilizantes para poder mezclar, si son compatibles o no. Tenemos eso ya claro. Nos faltaría qué cosa ver ahí. ¿Qué creen ustedes que nos estaría faltando?
puedo seleccionar el fertilizante, puedo saber cómo diluirlo, puedo saber cómo mezclarlo, puedo saber cómo se diluye. ¿Qué me faltaría ahora agregarle a La este cantidad. tema? La cantidad. Exacto, la cantidad. ¿Y la cantidad está asociada a qué? Que lo veíamos nosotros. La cantidad va a estar asociada a los requerimientos. Vemos acá una clasificación: sólido, en polvo o finos cristales; líquido, están como si fueran en agua; simple, se portan un nutriente; binario, se hay dos nutrientes; completo, se tienen más cantidad de nutrientes; si tienen mayor cantidad de nitrógeno, son nitrogenados; si fósforo, fosfatado; si es potasio, potásico; completo, de todo. ¿Ya? Y cuando aplicamos en el fertirriego, nuevamente, fíjense aquí, vamos a hacer el cálculo ahora para uva de mesa en la región metropolitana. Y tenemos lo siguiente: estado fenológico, acuérdense siempre eso. Yema hinchada, va, ahí. Yema hinchada, floración, cosecha, latencia invernal. ¿Cuánto dura esto? ¿En qué fechas? ¿Y dónde aplico o no aplico? No aplico, no aplico, no aplico, no aplico. O sea, aquí debes tener aplicando fertilización y riego. Eso lo tengo tan clarito. ¿Para qué? Para no perder fertilizante, para no perder agua. Papa, papa consumo, La Serena. En La Serena no se puede producir papa semilla, por ley. Entonces tenemos plantación, brotación, emergencia, crecimiento, tuberización, madurez fisiológica y cosecha. Esas son las fases fenológicas del cultivo. Esto es lo que dura. Estas son las fechas. Ojo, para La Serena. Y cuando fertilizo y cuando no. 2 periodos en los cuales no fertilizo. O sea, hasta tuberización tengo que estar fertilizando y regando. ¿Ya? La pega entonces usted sería saber el estado fenológico de sus cultivos. Y aquí viene lo que decía su compañera. ¿Cuánto le vamos a echar al final? Po? Sí, ya avanzamos todo. Ahora, bueno, la hora de los cubos. ¿Cuánto hay que sacar al final? Po? No nos vamos por las ramas. Entonces decimos, la dosis nutriente es un balance. Chuta, ahí. Es un balance entre la demanda del cultivo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que necesita el cultivo, el aporte del suelo. ¿Cómo es el aporte del suelo? Con análisis de suelo y la eficiencia fertilizante. La eficiencia fertilizante está en tabla igual. Así que demanda de cultivo como el cálculo que debería ser. Veamos, pues. Nitrógeno con la papa. ¿Cuánto es lo que produce en promedio? 33.000 kilogramos por hectárea de tubérculo fresco. ¿Cuánto es la materia cercana al tubérculo? 12%. Se hace un estudio, es un dato que está. ¿Para qué? Para saber cuánto nitrógeno hay. Y me dice que el 4% está en la materia seca. ¿De qué? De nitrógeno. ¿Qué es lo que hago? Multiplico la producción total por la materia seca, estoy acá, me da 3.960 kilogramos de materia seca por hectárea. Eso lo multiplico ¿por qué? Por el nitrógeno, que un 4% de la materia seca. Lo multiplico por 0,04 y me dice que 158 kilogramos de nitrógeno. Esa es la demanda del cultivo o el requerimiento interno. Eso es lo mínimo que necesita la plantita para producir. ¿Ya? ¿Estamos? Ese es el cálculo que uno saca, el requerimiento del cultivo o la demanda. Nos vamos al aporte del suelo ahora. ¿Cuánto me da el suelo? ¿De dónde saco el aporte del suelo? De un análisis del suelo. En este caso, se va a suponer un aporte de un 20 kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿Ya? La eficiencia. Le voy a mostrar luego la tabla de eficiencia, dependiendo del sistema de riego que tan eficiente sea. Les muestro el tiro de la tabla, déjenme bajar. Y aquí tenemos eso. Esta es la eficiencia, fíjense cómo varía. Elemento, fertilización tradicional. Fíjense, lo máximo que llega de eficiencia
fertilización tradicional hasta la mitad, 50 en algunos casos. Pero cuando estoy haciendo un fertirriego, tengo una eficiencia hasta el 80%, dependiendo del producto, nitrógeno. Entonces decíamos la eficiencia del producto, ¿ya? De fertilizante. Me voy acá y hago el cálculo entonces. Digo que la demanda del cultivo, un requerimiento interno, eran 158 kilogramos de nitrógeno. El suelo dijimos que aportaba 20 kilogramos de nitrógeno. Análisis de suelo. La eficiencia promedio del uso del fertilizante, un 65%. Aplico la fórmula y me dice que son 202 kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿Estamos ok? Perfecto. ¿La planta se comportaba así o era así siempre? No, pues así. ¿No es cierto? Dependiendo de la etapa de desarrollo. Entonces, generalmente se distribuye un 30 o un 40% de qué? De esto. O sea, lo multiplico por 30 o por 40 y me va a dar la cantidad que tengo que aplicar en la fase vegetativa. Si yo, digamos, fue 40%, el resto, el 60%, va a ser en la fase reproductiva. Y ahí tengo la dosificación ajustadita al requerimiento de mi cultivo. ¿Ya? Eso se hace para la papa, para lo que ustedes quieran. Veamos entonces una tabla. Ojo, nuevamente estoy dando ahora un rango, una tabla, un promedio. Dosis referenciales según el tipo cultivo. Veamos, ya que estamos con papa, sigamos viendo. Papa, 60 toneladas por hectárea y este es el promedio. 200 de nitrógeno, 250 de fósforo, 300 potasio, azufre, calcio y magnesio. ¿Ya? Es una tabla, es referencial. Tal vez esta pueden ir ajustando con ayuda del técnico, para ir viendo cómo se comporta. Tenemos para frutales, ahí también están frutales. ¿Ya? Frutilla, frambuesa, arándano, no sé, pues el avellano europeo, están todos ahí. Pero hay que tener algunas claridades, algunas cosas. Como les digo, no es una receta para todos. Usted, algunos alumnos me hablaban que estaban en zona octava región, suelo de origen volcánico, chumao. ¿Qué produce ahí? Mucho aluminio de intercambio. Entonces el fosfato debes aumentarlo un 50 o un 100%. Pero eso lo vemos con quién? Con el asesor, para hacer un buen ajuste. ¿Ya? Rebobinemos, porque esto está con agua. Rebobinemos el tema entonces. Rebobinamos. Lámina de riego a reponer, 6 milímetros por hectárea, o sea, lo que tenemos que regar. ¡Pum! Duración del riego, 2 horas, 120 minutos de riego por hectárea. Gasto total de agua por hora, 30.000 litros por hectárea. Inyección de fertilizante desde el minuto 30 al 90. La regla de los 5 dedos. Cultivo, uva de mesa. Estado fenológico, crecimiento foliar. Nivel de concentración recomendado, de 0,7 a 1 gramos por litro. Seguimos con el cálculo. La pregunta, ¿cuál es la concentración de fertilizante a aplicar? El tiempo de inyección es 120 minutos, 2 horas. El agua a inyectar, 30.000 litros por hora, 60.000 litros por hectárea. ¿Cuánto es la concentración recomendada? 0,7 gramos por litro. Entonces debiésemos aplicar 42 kilogramos de fertilizante por hectárea en 60 litros de agua. En una concentración del 0,07 al 0,1. ¿Ya? Más fácil que eso, las soluciones nutritivas. Vienen en zona, son soluciones, en forma como líquida. Y acá tenemos, según el mercado, la característica o producto que queramos. Ultrasol inicial, desarrollo, crecimiento, producción, pinta, fruta, recomendaciones ajustadas también con su asesor. Pero lo que más se comercializa también y se aplica es para sistemas de riego. Y entremos a lo que querían ustedes. Necesitamos que nos muestre
la tabla de fertilización, vamos a ver acá frambueso, ¿ya? Por suelo ácido, rendimiento medio alto, clima templado, frío y lluvioso. ¿Cuáles son las etapas de crecimiento? Crecimiento foliar, formación de fruta, cosecha y post cosecha. ¿Qué producto? Ultrasol, sulfato, ultrasol en producción, sulfato de potasio, ultrasol post cosecha. Cantidades, ahí están las cantidades. Kilogramos por hectárea, nitrógeno, fósforo, potasio y lo que me va a ir dando. ¿Ya? Ese cálculo se puede hacer. Si tienen computador o le enseñan a ocupar el computador, con una planilla de Excel, ustedes lo pueden hacer o su asesor dárselo también. Frambueso, nuevamente, zarzaparrilla, tengo el cálculo ahí. Papa semilla, cuando hablo papa semilla estoy pensando papas en la zona sur. ¿Ya? Rendimiento esperado, rendimiento medio. Etapa, siembra en emergencia, crecimiento, tuberización y llenado de tubérculo. Y nuevamente, el producto que yo ocupo, ultrasol, nitrato de calcio y sulfato de magnesio. Las cantidades que requiero, kilogramos por hectárea, y las cantidades. Revisemos algunas cosas. Pensemos en este, nitrato, 50, 50, 50, 50, se ve más estable. Ultrasol, mayor cantidad acá, al inicio. Fíjese, crecimiento, el requerimiento es mayor. Y después decae. Es por la fase de desarrollo. ¿Ya? Es la dosificación que ustedes le echan ahora o le echaban al suelo, las cantidades. Una hortaliza de ciclo corto, en un invernadero, tipo quillotano o por goteo campo abierto. Ejemplo, sandía, melones, ají, berenjena, calabaza. Tener trasplante del UDA 1 al 20, desarrollo foliar, expansión de follaje y cuaja. Las cantidades. Criterios. Lo primero que usted tiene que tener, les repito, para que se acuerdan, análisis de suelo, análisis de agua, ¿qué más? Análisis foliar. ¿Qué más tienen que saber ustedes? Las etapas fenológicas, cómo se comporta eso. Con esos datos, más la calidad del agua, ustedes pueden hacer un ajuste más fino de la fertilización. Ya, a ver, ¿qué más me queda por mostrarles a ustedes? Módulo 3. Acá hay un riego, es decir, un libro que es de línea. Si quieren, se los puedo compartir también. Un poco lo que hemos conversado. Me habla el sistema y me da, lo mismo que le sé yo, los productos que puedo tener. Acá interesante, lo revisamos también nosotros recién cuando hablamos de la solubilidad. Fíjense la temperatura. Por eso yo le hacía el ejemplo de disolver azúcar en agua caliente o agua fría. Nitrato de calcio se disuelve, pero en temperatura de 15 grados Celsius. Hay otros que no hay información, se disuelve, no está el dato. Y depende de que el agua sea fría, sí, pues. Si el agua que ya les dije, el agua fría va a implicar en la disolución, va a implicar en que las raíces también estén menos activas. Y también va a afectar en qué? En la absorción de las raíces. ¿Ya? La forma en que se clasifican los fertilizantes, el nombre del producto, nitrógeno, fósforo y potasio, eso es estándar, como les digo. Siempre aparece en los saquitos esos valores. Ahí tenemos el agitador, un agitador mecánico. ¿Para qué hay que tener un agitador? Para que el sistema se esté mezclando constantemente. La tabla que ya revisamos para hacer el cálculo. Los métodos en que inyectamos el fertilizante Venturi, que decía yo, ahí está explicado el Venturi,
con el sistema. Ahí tenemos el sistema ya mostrado un poquito más arriba. Tenemos el Venturi con el balde que está con la mezcla y cómo pasa en el sistema. Esas son instalaciones que no me interesan. Algunas bombas auxiliares y, bueno, los requerimientos también lo vimos. Acá, es lo que decía yo, los niveles de cosecha. El promedio es una tabla. Si quieren ocupar esa tabla, ocúpenla, pero vayan ajustando. Ojo, vayan ajustando. Es un promedio. Depende del suelo, depende del agua, como les digo, y otras cosas más. ¿Ya? En la próxima sesión y la última, vamos a ver esto. La mantención, cómo calcular si está funcionando bien el sistema. ¿Alguna duda, consulta? Les repito, esto, si le quieren, yo les pasé mi correo electrónico, me mandan un correo, me avisan, ya por lo menos otro alumno, otro módulo me lo han pedido y yo les subo la información para que lo puedan tener. Sobre todo las tablas, yo creo que es importante. Criterio entonces, o cosas que ustedes debiesen manejar. Tener claridad del suelo, análisis del suelo. Agua, para ver cómo el agua que tienen ustedes. En agua más ácida, con más carbonato, con menos carbonato. Análisis foliar. Si pueden tener análisis foliar, porque ahí yo voy a saber cuánto es lo que está comiendo la planta y lo puedo ajustar. Hago el cálculo de la demanda, cuánto requiere del elemento. Eso también lo vimos. Puedo hacer el cálculo de cuánto necesito para diluir. También está la fórmula, por agua, y lo diluyo. Necesito saber cuánto me va a aportar el elemento. También lo tienen ustedes en las tablas y lo he escrito. Y importante, es importante ahí la compatibilidad. ¿Qué tan compatibles son los fertilizantes? Teniendo claridad de eso, ustedes se van al sistema de riego. ¿Cómo regar? Tiempo de riego, lo divido por 5 dedos. El primer tiempo va a ser ¿para qué era el primer tiempo? ¿Se acuerdan? El primer tiempo es para regar. Los otros 2 tiempos voy a aplicar fertilizante. Y los otros 2 tiempos voy a regar solamente con agua. ¿Para qué me ayuda eso? Para saber cuándo abro y cierro el paso de fertilizante en las cañerías. Es más que nada para eso. Manejo que yo haga ahí, como les digo, dependiendo de los productos que tenga, el cuidado que también tenga que tener. ¿Ya? Y el cuidado que ustedes tengan, obviamente, va a estar aparejado a cuánto dure el sistema de riego, que no se vayan a taponar los goteros y no tengan problemas. Ese es, en general, lo que ustedes debiesen manejar. Partimos desde definir el fertilizante, ver cómo se disuelve, ver los fertilizantes, ver las compatibilidades y hacer el cálculo. Y cuando hacemos el cálculo que requiere el cultivo, si se fijan, es muy parecido a lo que yo les explicaba cuando hablábamos del sistema de riego. Hay un caudal que entra y algo que se pierde. Acá es lo mismo. Tengo un nitrógeno, que es el que necesita la planta, nitrógeno que va a aportar al suelo y la eficiencia. Porque no quiere decir que todo lo que aparezca ahí, la planta lo pueda absorber o lo pueda comer. Depende cómo esté. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Le mostré también las tablitas como habíamos quedado, más cercanas a lo que los cultivos de ustedes. Entonces, nos queda ahora que ustedes pueden aplicar esto. Les repito, véanlo con sus consultores y el técnico que los va a asesorar para ver el ajuste. Sugerencia, si lo están haciendo, vayan haciendo una pequeña aproximación. Vayan probando. Lo bueno también del sistema de fertirriego, que como les digo, si tienen el cálculo, les permite ir ajustando las dosis. Sabes que tengo un poquito de miedo de cómo aplicar. Bueno, váyanse a una dosis mínima establecida de la tabla, el rango, para que así no se vayan a equivocar y le echen más, que vayan a intoxicar las plantas.
le pone un poquito menos, ¿ya? Váyanse al menos mejor, para ir probando cómo va funcionando el sistema. ¿De qué depender eso? Nuevamente, suelo, clima, calidad del agua, ¿ya? Esos como los grandes criterios que quería mostrarles hoy día y compartirles las tablitas esas que son como guías para poder fertilizar. Dudas, consultas, les repito, mi correo electrónico se los di, me mandan un correo y yo les mando la información, no hay problema en eso. Por peso, ya me pasó con un alumno, por peso me aguantó cierto archivo, así que le mandé 2 correos, ¿ya? Pero aparte de eso, no hubo mayor problema. No tuve problema en mandarle 2 correos o 3 correos tal vez, pero no hay problema, yo les mando la información. Dudas, consultas, ¿qué le parece? ¿Es ese el tema? Como les digo, más complicada la unidad porque es en un módulo que está asociado a temas de química, entonces que ese cálculo como medio engorroso. Pero hay forma de aproximarse, como les digo, a poder hacer una buena fertilización. Em, Hay que atreverse porque el sistema que ustedes tengan, lo lógico es que venga con un sistema de fertirriego, para que puedan aplicar el agua y aplicar la fertilización. Y lo demás ya ir tomándole un poco el pulso a esto, ir manteniendo los registros, y ustedes se van a ir acostumbrando a hacer el ajuste de cuánta es la cantidad de fertilizantes que tienen. ¿Vale? Eso es lo que les quería presentar hoy. ¿Dudas, consultas hay? Como se dieron cuenta, pueden ser algunos sistemas más baratos, otros más caros, ahí va a depender del bolsillo de ustedes. Si tengo una gran superficie, si mi negocio es más rentable, obviamente debe ser, y soy más competitivo con un sistema de riego y fertirriego tecnificado, lo lógico es que yo apueste, como les decía en las primeras sesiones, al cultivo que me da más plata y al que es más rentable o que me pueda generar complicaciones desde el punto de vista, supongamos, la mano de obra, que me está tirando para atrás la competitividad. No tengo gente, bueno, ahí uno tiene que hacer ese cálculo y ese cálculo, ese razonamiento, ese criterio, lo tienen que ir aplicando, pero que se apoyen ahí con el técnico en terreno para ir viendo cuál es la mejor solución. Pero en general es lo que le dije yo, va por esa línea. El que me da más lucas, cuánta plata tengo, y ahí entro a barajar más o menos hasta donde me riego. Porque como les leía, y solo para fertirriego puedo gastar hasta 5 millones. Pero tengo un sistema con todo, computador y todo el tema. A uno un poco más modesto, ahí es la conversa que tienen que tener. Bien, consultas, dudas por última vez. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Les repito, Profesor, diga. ¿es necesario fertilizar los frutales tan seguido? Va a depender, como les digo, va a depender del suelo, va a depender de las características. Si tenemos un suelo que es arcilloso, tal cual salía en la tabla, vamos a fertilizar en más parcializado. ¿Por qué? Porque va a estar retenido en el suelo y va a estar disponible para las raíces. Y también, si es arcilloso, la retención va a ser mayor. Va a depender del estado fenológico. Si es un arbolito chico, un árbol grande, va a depender si el frutal, supongamos, es caduco. Si es caduco, yo generalmente se produce la cosecha y aplico una fertilización base en nitrógeno, macronutrientes. ¿Para qué? Para que el árbol se vaya a dormancia, ¿no es cierto? Se va a dormir, pero se vaya con, como se diría, con la guatita llena, que se vaya con los alimentos, para que cuando vuelva, ¿no?, el periodo salida de invierno y se active, tenga fertilizante, perdón, tenga nutrientes para poder funcionar. Va a depender, como le digo ahí, clima, suelo, estado fenológico y el tipo de cultivo que tengamos. ¿Se puede Ah, o fertilizar sea que se más? puede, ¿Sí? ya. Entonces se puede fertilizar ahora que después de la producción, fertilizar. Después de la producción se podría fertilizar. Va a depender del cultivo que ustedes tengan. Si es caduco, debe fertilizar, sí. Sí o sí tiene que irse a dormancia
con elementos, ¿ya? Porque después no va a tener cómo tirar, po. Recuerden que Ya. la planta es como una bomba de agua. ¿Y cómo funciona? Con hoja. Y si en otoño e invierno no tengo hoja, no puedo tirar. Entonces, ¿qué hace el arbolito? Dormancia, se pone a dormir y no crece. Y después cuando llega primavera, empieza el crecimiento. Ya, Y para eso gracias. necesita comida. ¿Vale? Bien, siendo la hora, los dejo invitados para la próxima sesión. Como se señalaba al inicio, tenemos la última sesión. Ahí vamos a ver cómo valora un equipo de riego. Se hace un cálculo, no es tan complicado. ¿Dónde tengo que ir a evaluar? ¿Cómo lo hago? Y hacer la mantención. Limpieza, ejemplo, el tema de los fertilizantes, de, lo- de los equipos de riego, cómo revisar los despiches, que es típico también revisarlo. Entonces, nos estaríamos viendo con ustedes el día miércoles 9 de marzo con la última sesión, que sería la última unidad, que es la número 4. Como se les señalaba al inicio, revisen los módulos, porque la evaluación va en cómo ustedes entren a revisar la información que tienen. ¿Ya? Revísenla. Les repito nuevamente, si alguien necesita más información, me escribe a mi correo y yo le mando la información. Eso. Que tengan buena tarde y nos vemos la próxima semana. Chao, profesor, gracias. Bien, gracias Chao, por que asistir estén a esta bien. clase y recuerden que va a quedar en la plataforma para que la puedan revisar nuevamente. Que tengan muy buena jornada. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao, chao. Chao, Gracias. chao, chao.